Texto, nos hemos detenido bastante allí en el contexto y todavía hoy día continuaremos. Uno de los puntos más esenciales en la Biblia, tal vez un punto tan crucial que sobre eso gira la verdad y la mentira, diría yo, es el punto referente a la seguridad de salvación. Y este punto de la seguridad de salvación hace una línea divisoria en el campo evangélico, pero la división es bastante importante. ¿Saben por qué? Porque entre la verdad y la mentira siempre tiene que haber una línea divisoria. La verdad nunca puede mezclarse con la mentira, ¿no es cierto? No podemos hacer una mezcla de la verdad con la mentira, eso jamás puede hacerse. Y entonces, en cuanto a este punto sobre la seguridad de salvación, es así. La mayor parte de las iglesias evangélicas se inclinan al campo pentecostal, la mayoría de las iglesias. Es decir, si hablamos en cuanto a cantidad, en cuanto a número, o bien son iglesias pentecostales o carismáticas, o bien tienen esa influencia. Entonces, en realidad, dentro del campo evangélico, las iglesias que llevan esa corriente pentecostal son la mayoría, la vasta mayoría. Pero hay un problema justamente dentro del campo pentecostal y este punto es el problema: negar la seguridad de salvación. ¿Qué significa negar la seguridad de salvación? Significa esto, ¿no? El Señor Jesucristo me salvó de mis pecados. Pueden reconocer que hasta este punto de mi vida que yo he creído en Cristo, mejor dicho, todos mis pecados pasados el Señor Jesús los tomó, Él los borró en la cruz por su sangre. Entonces hasta allí pueden reconocer, pero la idea siempre de la enseñanza pentecostal va a ser, miren, la siguiente, ¿no? Va a ser esto: si bien el Señor Jesús me salvó hasta este punto de mi vida que yo me he arrepentido, pero de aquí en adelante la salvación depende de mí. Y si yo soy fiel al Señor, entonces todo va a ir bien, porque siendo fiel al Señor, yo conservaré mi salvación. Y si yo me aparto del Señor, me lanzo al pecado nuevamente, entonces voy a perder mi salvación. Eso se llama negar la seguridad de salvación. Eso significa decir, hasta el momento de mi conversión a Cristo, hasta ahí Cristo pagó mis pecados. Pero de ahí en adelante la salvación depende de mí. Y si yo soy fiel al Señor, entonces ahí tengo la salvación. Pero si yo no soy fiel al Señor, entonces voy a perder la salvación. Voy a llegar a ir al infierno, a la condenación. ¿Por qué? Porque cometí pecados, porque me aparté de Dios. Entender este punto, ese error, o tal vez es mucho mejor decir ese engaño, porque es un engaño. Entender este punto referente a la seguridad de salvación es una de las piedras fundamentales de la fe del creyente. ¿Por qué razón? Porque la salvación no depende de la obra humana. No depende de la obra humana. La salvación la hizo el Señor Jesucristo. Él, como Salvador nuestro, Él pagó nuestros pecados, Él perdonó nuestros pecados. Es decir, los limpió con su sangre preciosa.
Pero Él no perdonó mis pecados, no lavó mis pecados hasta el momento de mi conversión. No, Él borró mis pecados de mi vida entera, desde el día de mi nacimiento hasta el día de mi muerte. Todos los pecados de mi vida fueron cargados por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, mi vida entera ha quedado limpia y libre de pecados. Yo no necesito pensar atormentándome: si desobedezco a Dios, pierdo mi salvación. Si desobedezco a Dios, perderé mi salvación. Si no soy fiel, perderé mi salvación, me iré al infierno. Eso es el gran engaño del que estamos hablando, ¿ve? Entonces, sin entender cuál fue la obra de Cristo en la cruz. Aquí podemos ponerlo para recordar con mayor claridad. La obra del Señor Jesucristo en la cruz, es decir, su expiación de nuestros pecados, fue perfecta, perfecta. En segundo lugar, fue completa, para enfocar desde varios ángulos su obra salvadora por nosotros, ¿no? La obra que Cristo hizo para salvarnos en la cruz, en primer lugar, fue perfecta, sin ninguna falla. En segundo lugar, fue completa, no le falta nada. Y aún se puede decir algo más: su obra en la cruz a favor de nosotros fue terminada. Terminada. No le falta completar nada. Quedó terminada su obra por nosotros. Y es tan necesario entenderlo. ¿Qué significa eso? El Señor Jesús me dio vida eterna. No me dio vida eterna mientras yo sea fiel. Eso sería algo completamente absurdo, ¿no? El Señor diría entonces: te doy vida eterna hasta que seas fiel. Y si no eres fiel, ya no, yo te quito la vida eterna. Si el Señor me dio vida eterna y luego me la quitó, entonces nunca me dio vida eterna. Entonces Dios es mentiroso. ¿Comprende? Porque si el Señor dice que Él me ha dado vida eterna, y después dice: no, te portaste mal, la vida eterna que te había dado, yo te la quito. Eso quiere decir que Dios estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque la vida que me dio no fue eterna, fue por un tiempo. Además, fue condicionada a mi fidelidad. Entonces, nunca fue eterna. Entonces Dios termina siendo mentiroso, porque me ha dado una vida eterna que no es eterna, que la puedo perder fácilmente. Por todos lados es absurdo ese pensamiento. La obra de Cristo en la cruz fue perfecta, fue completa y fue terminada, consumada. Nada más hay que agregar a lo que Cristo hizo por mi salvación. Pongamos una comparación, ¿no? Una Biblia. Si supongamos que esta Biblia, bueno, es una Biblia un poquito más cara, tiene forro de cuero. Entonces, supongamos que vale 100 soles, ¿no? Normalmente va a valer una Biblia así de este tamaño, pues 20 soles, 30 soles, pero como este está en forro de cuero, supongamos que cuesta 100 soles. ¿Cuál es su precio? 100 soles. Se compró la Biblia en donde la vendieron y uno pagó 100 soles. Se acabó, ya está cancelado. Y me dan un recibo, boleta, factura, ¿no? 100 soles por una Biblia, ya está. Imagínense que el que me vendió venga a reclamarme y me diga: ¿sabe qué? Tiene que pagar más. Y yo le voy a decir: no, señor, pero acá está el documento que usted me dio, cancelado el precio. No puede reclamar más precio porque está cancelado, ¿no? No necesita pagar un centavo más. La obra de Cristo está cancelada delante de Dios, delante del Padre.
¿quién exigió que se pague la justicia del pecado del hombre? Dios el Padre. Y Dios estableció que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario fue el precio suficiente de nuestra salvación. No hay más que pagar. ¿Se acuerdan cómo Jesús en los momentos ya para morir, Él exclamó, ¿no? ¿Se acuerdan? Consumado es. Ha quedado cancelada completamente la deuda del pecado del hombre. No hay más que pagar, ya está pagado el precio de nuestra salvación. El requerimiento de la justicia de Dios era ese. Dios no tomará por inocente al culpable. Pero ¿qué hizo Dios? Él quiso salvarnos por su gracia y pagar el pecado nuestro. Nosotros no podíamos, eso era imposible. Que yo trate de pagar mi pecado era y es imposible. Otro tuvo que tomar mi lugar, una persona inocente, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Él tomó mi lugar, el único capaz de pagar mis pecados, y Él lo hizo. Por lo tanto, la justicia de Dios quedó satisfecha. Es como el vendedor, ¿no? Que me dice, Señor, ¿usted quiere esta Biblia? Allá son 100 soles. Y le pagamos los 100 soles y dice, muy bien, ahí está su recibo de pago, adiós, adiós. Jamás va a venir a reclamarme que por qué no le pagué. Ya me dio el recibo. Y la Biblia, está escrito en la Biblia que el precio de nuestra salvación ya fue cancelado. El que demandaba precio de castigo del pecado del hombre, el que demandaba justicia de nuestro pecado, era Dios el Padre. Pero ¿qué pasó? La justicia del Padre quedó satisfecha. Quedó perfecta, quedó completa. No hay más necesidad de buscar ayudarle al Señor con mi salvación. Ya está completa, ya está terminada la obra de Cristo. Por lo tanto, es una blasfemia. Realmente es una blasfemia decir, por medio de mi fidelidad yo gano mi salvación. ¿Se dan cuenta qué estamos haciendo? Estamos diciendo que la obra de Cristo en la cruz fue por gusto, por gusto. Y por eso yo tengo que ayudarle, por medio de ser fiel, yo tengo que ayudar a Dios en mi salvación. Y si soy fiel al Señor hasta el fin de mi vida, por lo tanto, en pago de mi fidelidad, el Señor me dará la salvación. Esa es una blasfemia contra Dios bastante grande. Pero la mayor parte de los cristianos evangélicos no se dan cuenta el enorme error en el cual se encuentran, haciéndole a Dios mentiroso al decir, se puede perder la salvación, hermanito. Si tú no eres fiel, ¿sabes qué? Si tú no eres fiel a Dios, te vas al infierno. Negando la obra de Cristo en la cruz. Por eso es tan importante entenderlo. Ahora, los que argumentan que se pierde la salvación, lo hacen en base a ciertos pasajes bíblicos. Vamos a ver uno de esos pasajes bíblicos donde supuestamente, porque no es cierto, pero supuestamente se pierde la salvación. Hebreos capítulo 6. No, eso no es. Es en Hebreos capítulo 6. Muy bien, Hebreos 6.
Ahora, hemos hablado bastante ya acerca de la gran importancia del contexto, ¿no? Entender el contexto, y que para estudiar cualquier pasaje de la Biblia debemos hacernos siempre una pregunta antes de estudiar cualquier pasaje bíblico. Fernando, ¿recuerdas qué pregunta nos hacemos al estudiar cualquier versículo? Eso, el tema. ¿El tema de qué? Del libro, eso es. ¿Cuál es el tema del libro? Del capítulo también, ¿no? Pero principalmente, ¿cuál es el tema general del libro? Entonces, estamos en Hebreos capítulo 6. Nuestra pregunta será: ¿cuál es el tema del libro de Hebreos? Conforme a lo que ustedes están aprendiendo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. ¿Cuál es el contexto del libro que estoy estudiando? Ahora, no es muy difícil, pues, entender el contexto del libro de Hebreos. Su mismo nombre lo dice. Su mismo nombre lo dice. Porque, voy a borrar acá. ¿Cómo se le llama al pueblo de Israel? Hasta 3 designaciones para Israel. Miren, los israelitas, los judíos, los hebreos. Esos 3 nombres designan a Israel, aunque en realidad judíos no es toda la nación, es solamente la tribu de Judá, porque a partir de la deportación de las tribus del norte, entonces quedó solamente la tribu de Judá. Y Benjamín, la tribu de Benjamín también, que prácticamente desapareció, absorbido por Judá. Entonces, con esa salvedad, ¿no? Judíos es la tribu de Judá, pero en general también a veces se dice los judíos, es decir, el pueblo de Israel. Los israelitas, los judíos, los hebreos. Entonces, aquí el título del libro es bien fácil para entender el contexto, el tema. Hebreos, quiere decir los israelitas, ¿no? El libro. Es una carta especialmente escrita para que el pueblo de Israel pueda entender el cambio del antiguo pacto de la ley hacia el nuevo pacto de la gracia. Entonces, ese es el tema, ¿no? Está dirigido a ¿quién? ¿A quiénes está dirigido este libro? A los hebreos, israelitas, judíos, lo mismo, ¿no? A ellos. ¿Está dirigido a la iglesia, que somos nosotros? No. ¿Está dirigido a los gentiles? Tampoco. Está dirigido a Israel. Desde allí podemos entonces ubicarnos. ¿Por qué? Cuando entramos a leer Hebreos capítulo 6, como acabo de decir, muchos de aquellos hermanos que hablan de que se puede perder la salvación, utilizan este pasaje y otros también. Lo utilizan como argumento diciendo que la Biblia dice, ahí está, ¿ves? Hebreos 6, se pierde la salvación. Vamos a leer. Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe a Dios, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y han caído en apostasía, ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios,
y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y que engendra hierba oportuna a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. Pero de vosotros, oh amados, confiamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto que se olvide de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis demostrado por respeto a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándolos aún. Entonces, como hemos dicho, ¿no?, en cuanto al contexto, en otros libros de literatura que se estudian en secundaria o en la universidad, nunca permitirán los maestros de literatura que uno agarre un libro, una novela y mencione un pasaje por aquí y otro pasaje suelto por allá y otro pasaje pequeño suelto por el otro lado de ese libro. Nunca se permite eso, porque al agarrar pasajes pequeños aislados en pedacitos de la novela, de cualquier libro, entonces no van a entender el cuadro completo. Es necesario entender el contexto completo del libro. Y habiendo entendido el contexto completo del libro, ahora sí examino esta partecita de acá, esta partecita de acá, esta partecita de acá. ¿Ve? Así es, en todo libro. Pero en la Biblia, lamentablemente, los hermanos muchos tienen esa costumbre, mala costumbre. ¿Ves? Agarra un versículo por allá y otro por acá y otro por acá, lo cual es legítimo hacer, porque así se usa la Biblia, ¿no? Un versículo aquí, otro allá. Eso es legítimo. Lo que no es legítimo es usar esos versículos aislados de su contexto. Entonces, usando Hebreos 6 aquí fuera totalmente de su contexto. ¿Cuál es el contexto de Hebreos capítulo 6? Lo que no imaginan los hermanos que lo usan diciendo se pierde la salvación. Ellos ni imaginan, no entienden cuál es el contexto. Hebreos capítulo 6 está hablando de la historia de la nación de Israel. Porque el libro está dirigido a Israel, no está dirigido a los creyentes gentiles, está dirigido a los creyentes de Israel. En realidad está dirigido, vamos a poner aquí, ¿ya? Vamos a poner con mayor claridad. ¿A quiénes está dirigido el libro de Hebreos? Está dirigido a toda la nación de Israel. Tanto creyentes en Cristo como también incrédulos. Tanto creyentes en Cristo como también incrédulos. Ahora recordemos una cosa, ¿no? Dentro del pacto del Antiguo Testamento, Dios no hizo diferencia en medio de Israel. Simplemente la nación era una nación santa, una sola nación santa. Dios no dijo, tú eres un judío que no crees y por lo tanto ya no eres del pueblo de Dios. Dios nunca hizo esa diferencia. Todos eran la nación santa de Israel, incluyendo a los creyentes y a los incrédulos también. Eso es el tratamiento de Dios con ellos en el Antiguo Testamento. Suficiente que sea de la descendencia de Abraham, suficiente que tenga sangre judía, ya era integrante de Israel, aunque sea desobediente, pero ese hombre era integrante de Israel. Por lo tanto, la carta de Hebreos está dirigida a toda la nación de Israel, incluyendo creyentes en Cristo, incluyendo incrédulos en Cristo. ¿Y saben qué? Tiene muchísimo que ver el libro de Hebreos
con la historia anterior de Israel. Claro, la iglesia recién nacía, ¿no? En el siglo I. La iglesia no tenía un trasfondo anterior, la iglesia no tenía ninguna historia anterior, acababa de nacer en el siglo I, la iglesia de los gentiles. Pero Israel tenía miles de años de historia anterior, miles. Entonces, este libro, el libro de Hebreos, tiene muchísimo que ver con el pacto antiguo de la ley, con ellos, con Israel, y claro, el pacto nuevo de salvación por gracia. Pero tiene que ver con el pacto antiguo de Israel y tiene que ver con la historia de Israel. Y por eso es tan equivocado querer aplicar el libro de Hebreos directamente a la iglesia de los gentiles. Ahora sí, nosotros aprendemos de Hebreos, sí, muchísimo, pero cuidado, el libro tiene como destinatario no la iglesia, sino los hebreos, los judíos, los israelitas. Entonces, al entrar a Hebreos capítulo 6, recién nos damos cuenta que está hablando de la historia de Israel. Veamos allí, desde el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. ¿De quién está hablando? ¿De la iglesia de los gentiles? No. Está hablando de la historia de Israel. Ellos fueron los integrantes de Israel que recibieron, versículo 4, los que recibieron la luz. ¿Qué más? Ellos, en el tiempo de Moisés, desde el tiempo de Moisés, gustaron el don celestial. ¿Qué más? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué más? Gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. A ver, una pregunta. Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos abrirse el mar rojo con el poder de Dios, cruzando nosotros en seco en medio del mar rojo. Y cuando terminamos de cruzar, hemos visto con nuestros ojos que el ejército de Faraón enterito se ahogó en el mar rojo. ¿Hemos visto eso nosotros? No. De eso está hablando, de ellos, no de nosotros. Hemos visto durante 40 años seguidos, día tras día, el pan de Dios que bajaba del cielo para alimentarles. ¿Hemos visto eso con nuestros ojos? ¿Hemos comido con nuestra boca el maná de Dios? No, fueron ellos. Hemos visto en el desierto durante 40 años la nube de Dios que los guardaba del calor en el día y el fuego de Dios que los guardaba del frío en la noche. 40 años. ¿Nosotros hemos visto esa mano de Dios, ese poder de Dios? No, fueron ellos. De ellos, de los hebreos, está hablando Dios. Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial, vieron cómo Dios lo dejó a Egipto en desastre completo, gustaron el don celestial. 10 veces castigó Dios a Egipto. Y el último fue el más terrible, ¿no? Esa noche de la Pascua. ¿Qué pasó? Murió en cada familia egipcia el primogénito de ellos. Desde la casa de Faraón murió el primogénito de Faraón hasta el hombre más sencillo. Murieron. Gustaron ellos, los hebreos, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, algo más. Y esto no
sucedió con personas gentiles y no judíos. El ministerio terrenal del Señor Jesús. Y eso fue lo máximo que Dios les mostró directamente. Vieron al Señor Jesús, vieron al Hijo de Dios, a su Mesías, durante más de 3 años, cada día, dando vista a los ciegos, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, día tras día, miles y miles de personas siendo sanadas. Vieron a los demonios, que Jesús no tenía que luchar con los demonios, como hacen ahora, ¿no? Estoy luchando con los demonios. No, el Señor Jesús decía, sal de él, y el demonio tenía que obedecer a Jesús y salía. ¿Quiénes vieron todo ese poder de Dios? ¿Los gentiles? No. En la tierra de Israel, aquellos 3 años y medio del ministerio de Jesús, quienes fueron testigos del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, escucharon la palabra de Cristo por el Espíritu Santo día tras día durante 3 años y medio. Gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. ¿Quiénes? ¿Los gentiles? No, los hebreos, empezando desde el tiempo de Moisés, miles de años atrás. ¿Se dan cuenta cómo cambia nuestro entendimiento cuando entendemos el contexto? El libro de Hebreos no es para los creyentes gentiles, es para toda la nación de Israel, para toda la nación. Y entonces, ¿qué sigue diciendo? Miren, versículo 7, ¿no? Porque la tierra que embebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y que engendra hierba oportuna a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Bueno, una tierra fértil, ¿no? Recibe el agua, recibe la lluvia que Dios envía y entonces produce fruto, normalmente, claro, ¿no? Pero, versículo 8, ahora habla de la tierra estéril de Israel. 8. Más la que produce, o sea, la tierra, más la que produce espinas y abrojos, es reprobada y cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. ¿Cuál tierra? La tierra estéril de Israel. Dios les envió la lluvia oportuna de su palabra, como en los profetas Dios lo dice, ¿no? Les envié mi palabra desde temprano y sin cesar, desde temprano y sin cesar. Un profeta primero, otro profeta después, otro profeta después, otro profeta después. Desde temprano y sin cesar. ¿Qué les mandó Dios? Verso 7. La tierra que embebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella. La palabra de Dios es esa lluvia que viene sobre la tierra. Y Dios lo hizo. Dios cumplió con enviarles la lluvia para que la tierra produzca el fruto, ¿no? Que debería haber engendrado Israel, ¿qué cosa? Hierba oportuna a aquellos por los cuales es labrada, y debería recibir bendición de Dios. Pero la tierra tan estéril de Israel produce espinas y abrojos, es reprobada, cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. ¿Se dan cuenta? Es la historia exacta de la nación de Israel. No está hablando de los creyentes de la iglesia que podrían perder la salvación, ni nada por el estilo. Ahora, otra cosa, miren, no está hablando de un judío individual, de ninguno de ellos en términos individuales. Siempre Dios trata a Israel como si la nación fuera una sola persona. No sé si se han dado cuenta, pero muchas veces en el Antiguo Testamento Dios le dice: Israel, yo soy tu marido y tú te desviaste de mí, te fuiste detrás de tus amantes, Israel, siendo yo tu esposo.
¿A quién le está hablando Dios? ¿A un judío ahí o al otro, al otro? No, está hablando del país entero como si fuese una sola persona. ¿Ven? Y acá también. Dios no está hablando de un judío individual, está hablando de todo Israel como una sola persona. Y esta nación, una sola persona, es la nación incrédula, que no produce fruto, está cercana de maldición. ¿Ve? Ahora, en el versículo 9, bueno, todo ese pasaje que acabamos de ver es una advertencia grande a ellos. Un judío que lo lea, Hebreos, ¿no? El libro de Hebreos, va a decir, hebreo, yo soy hebreo, entonces yo estoy aquí, ¿no? El hebreo, el israelita que lee, entenderá. Nosotros como nación hemos sido apóstatas, porque ahí dice, ¿no? Versículo 6, y han caído en apostasía. Verso 5, y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y han caído en apostasía, ser renovados de nuevo por arrepentimiento. Y el verso anterior dice que es imposible, ¿no? Es decir, es imposible ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Para ellos vino el Hijo de Dios, para el arrepentimiento de Israel. Pero ¿cuál fue el resultado? Apostasía de ellos, la apostasía. Entonces, esta tierra apóstata está cercana de maldición. Verso 8. ¿Quién? ¿El creyente gentil? No, nada que ver con un creyente de los gentiles. Es la tierra de Israel, la nación de Israel. Está próxima de maldición, cercana de maldición. ¿Ve? Ahora, cambia el tono en el versículo 9. Después de amonestar grandemente a todo judío, porque todo judío es el destinatario de esta carta. Nosotros no somos judíos, somos creyentes en Cristo, pero no somos hebreos. La carta está dirigida a ellos, incluyendo los que son incrédulos, y por eso les amonesta. Miren ustedes, israelitas, miren, les he enviado mi palabra tiempo tras tiempo, año tras año, siglo tras siglo. Les he mostrado el poder de Dios, han gustado directamente. Por último, les envié a mi propio Hijo, y ustedes día tras día vieron a mi propio Hijo resucitando a los muertos, sanando a los, dándole vista a los ciegos. Todo eso vieron ustedes. ¿Y en qué resulta toda mi palabra que les di a ustedes? Resulta en apostasía. Y versículo 6, y han caído en apostasía. Es una amonestación terrible de Dios. ¿A quién? ¿A los creyentes de la iglesia? No, a la nación entera de Israel, incluyendo a los incrédulos. Ahí está, recién entendemos el significado de lo que está ahí. El versículo 9 cambia el tono, ¿ve? Versículo 9. Pero de vosotros, oh amados, confiamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto que se olvide de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado por respeto a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándolos aún. Ahora cambió el tono completamente en el versículo 9. ¿A quiénes habla en el versículo 9? A los judíos creyentes, a ellos. Termina la amonestación a la nación entera, que incluye incrédulos, y ahora en el versículo 9 comienza a hablarles a los que sí son creyentes en Cristo. Es decir, judíos creyentes en Cristo. Pero de vosotros, oh amados, los creyentes en Cristo, judíos, confiamos mejores cosas y más cercanas a salud,
aunque hablamos así. Y ahora habla de la obra de ellos, ¿no? De los creyentes que son israelitas. También está en el capítulo 10, algo similar también, ¿ve? Capítulo 10 de ahí mismo de Hebreos. Diez 26. Muy bien. El 10:26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del concierto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Porque sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, esto es una amonestación a los judíos que son creyentes, ¿no? Como decimos, porque se refiere en total a la nación entera, pero hay pasajes que se refieren a los incrédulos y luego a los creyentes. En este caso sí podemos decir que desde el 10:26 es un pasaje que habla de los creyentes. Pero quiero hacerles notar una cosa muy importante. No afirma ni siquiera este pasaje que se va a perder la salvación. No está afirmando eso. Lo que está diciendo es cuán terrible debería ser el castigo que merece aquel que ha sido santificado por la sangre de Cristo y luego se lanza a una vida de pecado. De eso está hablando. Pero noten una cosa, está diciendo, el creyente que hace esto merecería una horrenda expectación de juicio. Pero Dios no lo hace así, a pesar de que ese creyente lo merecería. Pero Dios no lo hace así. El pasaje no está diciendo: Dios castigará al creyente con una horrenda expectación de juicio. No dice eso. Lo que está amonestando es, tú piensas justamente, ¿no? Como ya hemos entendido que la salvación no se pierde, la salvación no se puede perder. Entonces, podría yo decir, ya, como yo ya sé que no voy a perder mi salvación por bajo ningún concepto, entonces voy a vivir en pecado. ¿Por qué? Porque aún viviendo en pecado no perderé la salvación. ¿Es cierto que viviendo en pecado no perderá la salvación? Sí, es cierto. Puede lanzarse al pecado y no perderá su salvación. Sin embargo, miren la amonestación grande que Dios le hace a este creyente. Otra vez, ¿no? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés, ¿no? Hablando del antiguo pacto, ¿no? En el tiempo de Moisés. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del concierto, con la cual fue santificado, y ultrajare al Espíritu de gracia. Pero fíjense algo importantísimo. Lo que está diciendo es el creyente que se lanza otra vez al pecado, ¿cuánto más grande castigo merecería de Dios? Sí, es merecedor de un grande castigo, pero Dios no se lo aplica el castigo que merece. El pasaje no está diciendo que Dios castiga con este enorme castigo que Él merece. No dice eso. Lo que está diciendo es, tú te has lanzado al pecado, date cuenta, tú te has lanzado al pecado siendo hijo de Dios. Ahora, quiero que te des cuenta algo, dice. En el tiempo de Moisés, el que pecaba así, abiertamente contra Dios, ¿qué le hacían? Por el testimonio de 2 o 3 testigos, moría sin misericordia. En el tiempo de Moisés. Ahora, tú eres un hijo de Dios. Fuiste santificado por la sangre de Cristo. Y tú, a propósito, es decir, voluntariamente, ¿no? Dice, porque si pecaremos voluntariamente. A propósito, voluntariamente, habiendo sido santificado por la sangre de Cristo, te has lanzado a vivir en pecado. ¿Qué te parece? ¿Qué castigo mereces tú? Si en el Antiguo Testamento morían irremisiblemente. Ahora, ¿qué castigo mereces tú? Pisoteando la sangre de Dios con la cual fuiste santificado. ¿Qué castigo mereces? Es una amonestación muy grande al creyente, al Hijo de Dios que se ha lanzado a vivir en pecado. ¿Ve? Sin embargo, en ningún momento dice que Dios le aplica el castigo que merece. Lo que está diciendo es, tú mereces un enorme castigo, pero Dios no se lo aplica, el enorme castigo que merece. No, sino que es una amonestación. Mira lo que haces. Estás pisoteando la sangre del pacto de Dios que te santificó. ¿Cuánto sería el castigo? Si Dios te aplicara el castigo, ¿cuánto castigo mereces tú? Pero en ningún momento dice, Dios te aplicará ese castigo. En ningún momento dice, Dios te quitará la salvación. No, no dice que Dios le quitará la salvación. No, eso no dice. Solamente dice, mereces un enorme castigo. Mira la manera como vives. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Está hablando de la cena del Señor, ¿no? Del pan y el vino, la cena del Señor. Versículo 27, del 26, a ver. 1 Corintios 11, 26. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es decir, viviendo en pecado, quiere decir, ¿no? Practicando el pecado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y así coma de aquel pan y beba de aquella copa. Fíjense, está hablando de creyentes en Cristo, está hablando de hijos de Dios, personas que recibieron salvación y vida eterna. ¿Ok? Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Mas, siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Fíjese la diferencia entre dos palabras, versículo 32. Mas, siendo, ¿qué dice? Juzgados por el Señor, ¿no? Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor. Y ahora dice, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo es condenado. El creyente es juzgado por el Señor. El creyente es castigado. Puede ser castigado. Porque del creyente dice juzgado y castigado, ¿no es cierto? Pero del mundo, del incrédulo, ¿qué dice? Condenados. ¿Ven la diferencia? Ahora el versículo 30, más notorio todavía, dice el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos, ¿qué más? Y debilitados entre vosotros, ¿qué más? Y muchos duermen. ¿De qué está hablando eso, duermen? ¿Ah? Han muerto. Porque al hablar de los creyentes, Dios siempre dice duermen. De los incrédulos no, los incrédulos mueren, pero el Hijo de Dios duerme, porque se va a despertar en la resurrección por eso. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, ¿qué ha hecho Dios? Este pasaje dice, con sus hijos, aquellos que se lanzan al pecado voluntariamente. ¿Qué ha hecho Dios con ellos? Enfermedad, debilidad y por último, muerte. Pero fíjense con mucho cuidado para que no seamos condenados con el mundo. Dios no le ha quitado la salvación, pero Dios le ha disciplinado, es decir, Dios le ha enfermado, Dios le ha debilitado y a veces le ha quitado la vida, pero no le ha quitado la salvación. ¿Comprende? Para que no siga pecando, Dios le ha quitado la vida. Ahí dice así. Entonces no es cosa tan sencilla, tan fácil como dicen algunos. Dicen, ustedes los bautistas, bueno, burlándose dicen, ¿no? Ustedes los bautistas dicen, salvo siempre salvo, se burlan, dicen, ya, ustedes creen en la doctrina de salvo siempre salvo. Y es cierto, ¿no? El que es salvo para siempre, ni siquiera para siempre, el que es salvo eternamente, nunca dejará de ser salvo, ya fue salvo y fue salvo eternamente. Entonces, como ustedes los bautistas dicen salvo siempre salvo, entonces pueden jugar con el pecado, pues no, pueden jugar con el pecado, lo mismo da, porque no van a perder su salvación. No es cierto ese pensamiento. ¿Quieres jugar con el pecado? ¿Qué ha hecho Dios? Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y muchos han muerto. ¿Por qué? Porque el Señor les ha disciplinado. ¿Les ha quitado la salvación? No. ¿Sigue teniendo vida eterna? Sí. Pero ¿qué ha hecho Dios con ese creyente rebelde? Le ha enfermado y le puede quitar la vida. No la salvación, le puede quitar la vida. ¿Ve? Entonces no es cosa de decir, ya, como yo no perderé mi salvación, entonces puedo hacer lo que quiero, ¿no? Puedo jugar con el pecado. ¿Por qué? Porque mi salvación no la pierdo. No es así. No es así. Cuidado. Dios te va a disciplinar. ¿Te va a quitar la salvación? No. ¿Te va a quitar la vida eterna? No. Tú ya tienes vida eterna, pero sí te puede quitar la vida, porque estás jugando con el pecado, ¿no es cierto? Bueno, hagamos un pequeño descanso y seguiremos dentro de unos minutitos, ¿ok? Y cualquier pregunta, hermanos, no olviden, pueden hacer cualquier pregunta, sin ningún temor. Vamos a descansar un instante.
bien, continuamos. Ajá, sí. Sí. Sí, yo creo que sí sería muy importante explicarle el libro de Hebreos a ellos, ¿ah? Porque van a entenderlo. Todo el libro se mueve sobre el tema del pacto antiguo, los sacrificios del altar, la sangre de los corderos, de los animales, etcétera. Sobre eso gira mucho, gran parte del libro. Entonces, creo que sí, es muy adecuado para evangelizar a un judío el libro de Hebreos, ¿ah? Verdaderamente, sí. Porque si le hablamos de Cristo de frente a veces se rechazan, pero si le hacemos ver en Hebreos, que habla de toda la historia de ellos y habla mucho del pacto de los sacrificios, ellos entenderán eso, aceptarán, sí, nosotros somos el pueblo del sacrificio de Dios, que Dios estableció, ¿no? Creo que eso crea un puente bien adecuado para la dureza que tienen ellos realmente, sí, de veras. Cualquier otra pregunta, ¿no? ¿Alguien? Sí. Bueno, vamos a, antes de pasar a otro punto, porque hemos estado hablando de la seguridad de salvación, ¿no? Quiero decirles algo, hermanos. En el libro de Juan, repetidas veces el Señor Jesús habla de recibir la vida eterna. Y quiero decirles algo. Si la Biblia tuviera un solo libro y ese libro fuera el Evangelio de Juan, sería suficiente con el Evangelio de Juan para entender cómo el hombre puede recibir vida eterna. Algo más. El asunto de negar la seguridad de salvación en realidad es un asunto de desobediencia. Es un asunto de desobediencia, no tanto de equivocación, es un asunto de desobediencia. Les voy a demostrar por qué. Miren, vamos a ver en nuestras Biblias, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Allí nos dice el versículo 24. Bueno, otra vez, ¿no? Para contestar la pregunta de siempre, estamos en Juan capítulo 5, entonces, ¿cuál es nuestra pregunta? ¿A qué se refiere el contexto, el tema del libro de Juan? Y eso también es sencillo, es fácil, ¿eh? Porque el contexto de Juan es Jesús, el Hijo de Dios. Así como Mateo, su contexto es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Ve? Mateo le enfoca al Señor Jesús como Rey de Israel, ¿no? Pero Juan lo enfoca de otro ángulo, Jesús, el Hijo de Dios. O también se puede decir Jesús, Dios hecho hombre, en el libro de Juan. Ese es el tema. El aspecto divino del Señor Jesús está, así como en Mateo su aspecto real, o sea, su aspecto como rey, ¿no? Mateo, el tema es Jesús el Rey, pero Juan es Jesús el Hijo de Dios. Muy bien, entonces estamos en Juan 5 y ¿qué nos dice el versículo 24? Dice, de cierto os digo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? De manera directa, sin ninguna duda, porque Él repite 2 veces, de cierto.
lo cual sería suficiente, ¿no? De cierto, con toda seguridad. Pero él lo dice 2 veces. De cierto os digo que el que oye mi palabra, claro, toda persona se convierte a Cristo por la palabra de Dios, ¿no? No hay otra forma. Entonces, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, Dios, que es el autor de la Biblia, ¿no? Y cree al que me envió, ¿qué dice a continuación? Tiene vida eterna. Que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y sigue diciendo que más, y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. Pasó de muerte a vida. ¿Por qué? Por creer en Cristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió. También podemos verlo en el Juan 6:40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Segunda vez, ahí está, ¿ven? Que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué tiene que hacer para recibir vida eterna? ¿Qué tiene que hacer? Creer en Él. Eso es todo. Eso es todo. En Juan 5:24 dice igual, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Ahora vuelve a decir, que el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Muy bien, es el único requisito, ¿no? El único requisito. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. También Juan 6:47. Hay unos versículos más adelante. 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Igual, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en otros versículos se repite también, no son los únicos, pero hemos examinado estos 3. Fíjense lo que el Señor Jesús está afirmando. En todo lenguaje hay 3 conjugaciones del verbo, ¿no es así? Pasado, presente y futuro. ¿Cómo sería el verbo pasado tener? Que todo el que cree en mí tenía vida eterna, o tuvo, ¿no? El verbo tener en el pasado sería tuvo. Bueno, Jesús no lo usa en el tiempo pasado, pero en el tiempo presente tiene. Ese es el tiempo presente. Ahora mismo tiene vida eterna. ¿Cómo sería el tiempo futuro? Tendrá. Que el que cree en mí tendrá en el futuro vida eterna. Pero el Señor Jesús no usa el tiempo futuro diciendo que el que cree en mí tendrá vida eterna. No dice eso. Él dice tiene ahora mismo. En el momento en que creyó en Cristo, ya tiene vida eterna. Y miren, quiero hacerles comprender algo muy importante. Si esos 3 versículos que hemos leído fueran los únicos que la persona tuviera para recibir salvación, sería suficiente con estos 3 versículos entender que la salvación no se pierde. Por eso digo, negar la seguridad de salvación es un asunto de engaño, es un asunto de desobediencia a Dios. Engaño en cuanto a la palabra de Dios y desobediencia en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué? No hay manera de negar lo que el Señor Jesús está diciendo.
Juan 6:47, el último, ¿no? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿En qué momento tiene vida eterna? ¿Cuando muere? ¿Cuando es llevado al cielo? No. Cuando creyó en Cristo. Puede ser a los 5 años de edad, puede ser a los 70 años de edad, a cualquier momento de su vida. Pero, ¿cuál es lo importante? Creyó en Cristo. De cierto os digo, que el que cree en mí ya la tiene. Como vuelvo a decir, si este fuera los únicos versículos para sostener la seguridad de salvación, sería suficiente. En realidad es suficiente con este versículo. Porque si la vida eterna que el Señor Jesús me ha dado se pierde cuando yo dejo de ser fiel, entonces nunca fue eterna. ¿Comprenden? Si el Señor me dio vida eterna y la perdí después de 2 años, porque después de 2 años he sido débil, he regresado a la vida de pecado por mi debilidad. Entonces, ¿cuánto tiempo duró la vida eterna que me dio el Señor? 2 años. Entonces no es eterna. No es eterna. Si la puedo perder, nunca fue eterna. Y si yo puedo perderla y no es eterna, entonces el Señor Jesús está mintiendo. O miente el Señor Jesús, o miento yo. ¿Comprenden por qué decimos? Es un asunto de desobediencia. Si yo digo se pierde la salvación, estoy diciendo directamente, Dios es mentiroso. Y con estos versículos es más que suficiente para entenderlo, que afirmar que se puede perder la salvación es una gran mentira. Por eso digo, o miento yo, o miente Dios. Y sabemos que Dios no miente. El mentiroso soy yo, porque yo estoy diciendo se pierde la salvación, cuando el Señor Jesús dice que la salvación no se pierde. ¿Quién está mintiendo? Porque si el Señor dice, tú creíste en mí, tú ya tienes vida eterna. Pero entonces yo digo, sí, ya tengo vida eterna, pero cuando peque perderé la vida eterna. ¿Qué estoy diciendo? Le estoy haciendo mentiroso al Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Es bien fácil de entender. Estoy diciendo Dios es mentiroso. ¿Comprenden? O sea que es una base tan firme, pero lamentablemente el engaño que circula en medio de muchas iglesias, circula un engaño grande, ¿no? Hermanito, ten cuidado, hermanito, porque si tú te vas al pecado, te vas a ir al infierno, vas a perder la salvación. ¿Tú crees que va a ser tan fácil? No. ¿Tan fácil que crees en Cristo y ya tienes vida eterna? No. ¿Cómo crees que va a ser tan fácil? ¿Quién miente? ¿El hermano que dice eso o miente el Señor Jesús? ¿Quién de los dos miente? La Biblia dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso dice la Biblia. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que el hermanito pentecostal que viene diciendo, hermanito, cuidado, cuidado con pecar, porque si tú pecas, pierdes la salvación y te vas al infierno. ¿Se dan cuenta de la gran mentira? Y como digo, con este versículo es suficiente para entender cabalmente que la salvación no se puede perder. Y algo más, si fuera cierto que la salvación se puede perder, conclusión, Dios es mentiroso. ¿Entendemos eso, hermanos?
Si la salvación se puede perder, Dios es mentiroso. Dios es mentiroso si la salvación se puede perder. Muy bien. Ponen muchos argumentos para decir, no, que no es tan fácil, que por aquí, que por allá, y agarran algunos versículos y los tuercen fuera del contexto y comienzan a engañar. Y los hermanos, miles y miles de creyentes engañados, ¿no? Viviendo en la esclavitud otra vez. Tengo que cuidarme, porque si no me cuido voy a pecar, y si peco pierdo la salvación y me voy al infierno. Es el mismo problema de los de la iglesia de Gálatas, ¿no? Le dice Gálatas, Pablo le dice, Gálatas sin ceso, insensatos, habiendo entendido la libertad en Cristo, siendo libres, ahora ustedes van, agarran la cadena y se la vuelven a poner en las manos la cadena. Ya estaban libres, pero regresan y se echan la cadena de nuevo. Es igual el creyente que piensa que va a perder su salvación. Es igualito. Quedó libre en Cristo, recibió vida eterna, pero ahora le hacen creer y le engañan, y entonces él vive esclavo otra vez. Era libre y se pone solito él de nuevo las cadenas de esclavitud. Esclavo de la ley en realidad, ¿no? Bueno, ahí terminamos con este tema, hermanos, porque es tan importante entender que la salvación no se pierde, porque fue obra de Cristo, por eso, y fue su obra perfecta, y fue su obra terminada, completa y perfecta, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la regla número 2, porque hemos hablado que son 15 reglas del estudio bíblico. La primera regla es la del contexto. Número 1, contexto. La segunda regla es, revisen sus manuales un ratito y busquen la regla número 2. Revisen. Todavía había olvidado de darte, hermana Verónica, tu manual. Hazme acordar, tengo que entregarte tu manual, ¿no? Regla número 2, ¿qué dice? La Biblia está escrita a 3 grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. La segunda regla es: ¿a quién está escrita? Así se puede resumir esta segunda regla. ¿A quién? ¿A judíos o a gentiles o a la iglesia de Dios? Bueno, acabamos de ver el ejemplo de Hebreos, ¿no? Hemos visto que Hebreos no está dirigido a los gentiles ni a la iglesia, sino Hebreos está enteramente, claramente dirigido a los judíos, ¿ve? Ahí se puede ver. Veamos un momentito 1 Corintios 10:32. 1 Corintios 10:32. Ahí que nos dice: sed sin ofensa a judíos y a griegos y a la iglesia de Dios. Esos 3 grupos. Bueno, Dios ha dividido tajantemente el mundo entre judíos y gentiles, ¿no? Y lo interesante es que, siendo Israel un país de tamaño insignificante en el mundo, este país diminuto en medio del mundo es de la más grande importancia para Dios. Miren, ¿cuál es el tamaño en el mapa en el mapamundi? ¿Cuál es el tamaño de Israel? Es tan pequeñito que en los mapamundis que hacen no cabe la palabra Israel, porque es muy chiquito. El Perú es bastante más grande que Israel.
Israel tiene más o menos 200 kilómetros de largo y por más o menos unos 60 kilómetros de ancho, nada más. En realidad Israel es como el departamento de Lima, apenitas. Y el Perú tiene 23 o 24 departamentos. Entonces, Israel equivale a un solo departamento del Perú, un pedacito minúsculo en el mapa, 200 kilómetros de largo por 60 más o menos de ancho y nada más. Un país tan pequeñito dentro del mundo entero y con tan poca población. La población en el territorio de Israel creo que está llegando a 9 millones, todavía no ha llegado a 10 millones, algo de 9 millones de personas. ¿El Perú cuántos tiene? Como 30, 33 creo, ¿no? Millones. En el mundo entero son 7.000 millones de habitantes. Israel apenas 9 millones de habitantes. Pero ese país minúsculo tiene tanta importancia que, miren, 2/3 partes de la Biblia están dedicados a Israel. Fíjense su Biblia. Empezando por Mateo está el Nuevo Testamento. Y todo lo anterior a Mateo es la parte más grande de la Biblia, ¿no es cierto? Fíjense, la parte más amplia de la Biblia es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es como una cuarta parte del resto. Todo ese Antiguo Testamento muy grande en la Biblia está dedicado a Israel, exclusivamente a Israel. Ahí nomás podemos ver la enorme importancia que tienen los judíos en el plan de Dios. Entonces la Biblia siempre va a estar escrita, cualquier pasaje o cualquier libro, a uno de los tres, o a judíos, o a gentiles, o a aquí dice griegos, ¿no? 1 Corintios 10 dice griegos, lo cual es un sinónimo de gentiles, porque en ese tiempo la mayor parte del mundo era de la influencia de la cultura griega, por eso. Por eso, hemos visto el ejemplo de Mateo 24. Vayamos otra vez a Mateo 24. ¿Cuál es el tema entero del libro de Mateo? Hermana Rosa, ¿recuerda usted cuál es el contexto de Mateo? ¿Fernando? Eso, ¿no? El libro de Mateo, su tema, su contexto es Jesús, el Rey de los judíos. Muy bien. Entonces, cuando llegamos a Mateo 24 y 25, el contexto de estos dos capítulos es la tribulación, los 7 años que vendrán de la tribulación. Eso es Mateo 24 y 25. El tema de Mateo no es la iglesia. Hay una mención muy pequeña a la iglesia en Mateo 18, pero aparte de eso no hay ninguna referencia a la iglesia. ¿Por qué? Simplemente porque el tema de Mateo no es la iglesia, por eso. El tema de Mateo es el reino de Israel, Jesús el Rey de Israel. Y cuando llegamos a Mateo 24, entonces muchos creyentes quieren aplicar lo que está en Mateo 24 a los creyentes de la iglesia. Incluso quieren decir, ya, si tú entonces no eres fiel al Señor, vas a ser como las vírgenes de Mateo 25. ¿Se acuerdan que vimos Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, no? Miren ahí, recordemos. 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. ¿Qué sucede con las 5 vírgenes prudentes? Viene el Señor y entran, ¿no? Entran a las bodas, dice, entran a las bodas.
las 5 vírgenes prudentes. ¿Qué sucede con las 5 vírgenes insensatas? Vienen las bodas del rey y no les dejan entrar, se quedan afuera. Entonces, ¿qué van a decir los mismos hermanos que niegan la seguridad de salvación? ¿Qué van a decir? El creyente fiel está representado por las 5 vírgenes prudentes. Viene el Señor y se van con el Señor. El creyente infiel, el creyente desobediente, está representado por las vírgenes insensatas. El Señor Jesús viene y al creyente infiel no le dejan entrar al banquete de las bodas. Y a veces, hermanito, está bien claro, ¿ve? ¿Cómo vas a negar? Está escrito en la Biblia y está bien claro. Tú puedes ser como creyente de las vírgenes prudentes o puedes ser de las vírgenes insensatas. Pero totalmente equivocada la interpretación, ¿no? Ya lo hemos visto. A ver, recordamos un poquito. ¿Por qué no es posible decir que esos creyentes son la iglesia? En primer lugar, porque el tema de Mateo no es la iglesia, por eso, sino el reino de Israel. En segundo lugar, en la parábola, el que está representado como vírgenes prudentes o vírgenes insensatas, ¿quién es? Las doncellas, ¿no? Que acompañan a la novia, porque es un matrimonio. La parábola es un matrimonio, unas bodas. El esposo en esta parábola, recordamos, porque ya lo hemos visto, ¿quién es el esposo? Cristo, eso es indudable, el esposo es Cristo. ¿El esposo de quién? De la iglesia, de la iglesia. Si las vírgenes son la iglesia, entonces debería ser una sola virgen, no 10. No 10. Además, el esposo, en la costumbre del banquete, ¿no? Las vírgenes siempre eran las amigas de la novia, las damas, las mejores amigas que acompañaban a la novia en su casamiento. Entonces estas 10 vírgenes no son la novia ni la esposa. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Y quiénes son las vírgenes? La nación de Israel, que es Israel la que acompaña a la iglesia, pero la que se casa no es Israel, la que se casa es la iglesia. ¿Ve? Hemos recordado nomás porque ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Pero miren la importancia de entender. El libro de Mateo no está escrito para la iglesia. ¿Para quién está escrito? ¿Para los gentiles? Tampoco. Está escrito Mateo para los judíos. ¿Ve? Son tan importantes estos principios de la Biblia, del estudio de la Biblia. Otro pasaje que podemos ver está en Deuteronomio. Deuteronomio, al final de Deuteronomio, vamos a ver las bendiciones y las maldiciones que Dios le muestra a Israel. Deuteronomio capítulo 28. Miren, en este capítulo, Deuteronomio 28, hay 2 promesas. ¿A quién? A Israel, por supuesto. No tiene nada que ver con las naciones gentiles, peor con la iglesia. Muy bien. El destinatario de esta promesa, ¿quién es? Israel. Y aquí hay 2 promesas. La de bendición por la obediencia de Israel. Primera promesa, bendición, enormes bendiciones. Y bendiciones materiales, bendiciones materiales.
¿Por qué? Por la obediencia de Israel, si es que obedecían. La segunda promesa es terrible, son maldiciones. Son promesas, pero promesas de maldición, si es que ellos desobedecían. Entonces, un poquito leamos. Estamos en el capítulo 28, verso 1. Y será que si oyendo oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar, para hacer todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y alcanzarte han, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Dará Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, heridos delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Jehová contigo a la bendición en tus silleros y en todo aquello en que pusieres tu mano, y bendecirte ha en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte ha Jehová por pueblo santo tuyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y temerte han. Y hacerte a Jehová que te sobre el bien en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, sobre la tierra que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Abrirte a Jehová su buen sillero, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas gentes y tú no tomarás en prestado. Y ponerte a Jehová por cabeza y no por cola. Y serás encima solamente y no serás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te mando hoy para que guardes y hagas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirle. Ahora, después de eso vienen las maldiciones, que son bastante terribles. Pero fíjense las promesas de bendición, ¿no? Todas son bendiciones materiales. Fíjense con cuidado. No son bendiciones espirituales, sino bendiciones materiales, ¿ve? Entonces, vienen los que enseñan esa falsa doctrina de la que se le conoce a veces como la teología de la prosperidad. Vamos a escribirlo aquí. ¿Alguna vez habrán ustedes escuchado esas palabras, no? Teología de la prosperidad. ¿Qué quiere decir la teología de la prosperidad? Bueno, es una enseñanza falsa, pero ¿a qué se refiere? A este capítulo de Deuteronomio 28. Lo que es una promesa para el pueblo de Israel, lo quieren aplicar para la iglesia. ¿Ve? ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Mira a Israel, como les digo, tratándoles a ellos como si fuera una sola persona, ¿no? Millones de habitantes era Israel desde ese tiempo, pero Dios le trata como una persona. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, oye tú Israel, le dice, tratándole como una sola persona, como si fuera una sola persona. Y acá también, yo te voy a bendecir grandemente en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus vacas, de la cría de tus vacas, la cría de tus ovejas. Vas a tener tanto dinero que vas a prestar plata a muchas naciones. Tú no vas a pedir prestado, a ti te pedirán prestado. Tú prestarás plata a muchos países.
Además, tus enemigos no podrán contigo. Y en la cría de tus hijos, en la cría de tus vacas, en la cría de tus ovejas, en tu canasta de amasar, en tu cosecha, etcétera, etcétera. Todas ellas, fíjense, bendiciones materiales. No habla nada de bendiciones espirituales, son bendiciones materiales, ¿ok? ¿Qué hacen los de la teología de la prosperidad? Aplican estas promesas a los creyentes de la iglesia. Y aún en esto se basan. Y dicen, hermanito, hermanito, hermana, mira, si tú estás bien con Dios, vas a tener esta prosperidad que te dice Deuteronomio 28. Ahí está, bien claro está. Si tú obedeces el mandamiento del Señor, si tú eres fiel al Señor, tiene de todas maneras que tener tu prosperidad en tu vida. No te va a faltar trabajo, vas a tener dinero suficiente, no te vas a enfermar, todo te va a ir bien en tu negocio, en tu casa, en tus hijos, todo te va a marchar bien. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha prometido. Tú obedeces mi palabra y yo te lleno de bendiciones materiales. ¿Cómo se llama ese engaño? Teología de la prosperidad. ¿Por qué es un engaño? Diego, ¿por qué es un engaño esto? La teología de la prosperidad. Estamos, sí, claro, diciéndole al creyente de la iglesia, ¿no? Si tú estás bien con Dios, necesariamente, de todas maneras, tienes que tener mucha prosperidad material. Si tú estás bien con Dios, no te va a faltar trabajo, no te vas a enfermar, vas a prosperar. Si tienes negocio propio, tu negocio propio se va a ir arriba. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido para ti, creyente, hijo de Dios. Dios te lo ha prometido en Deuteronomio 28. ¿Por qué es un engaño eso? Bueno, sí, pues en cierta manera, ¿no? Pero hay otra razón más. ¿Tú qué dices, hermano Ernesto? Claro, esa es la razón. Ahora, pasan por alto eso, el hecho de que esta promesa no es para los creyentes de la iglesia que somos nosotros. Es para Israel. Es para Israel. Ahora, fíjense, miren, aunque ya estamos en la hora, pero vayamos un ratito a Revelación, o sea, Apocalipsis. Revelación. Capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis 2, 9. Y aquí sí está dirigido a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 estos capítulos son dirigidos exactamente a la iglesia. Porque dijimos, la Biblia tiene 3 grupos distintos, ¿no? Judíos o gentiles o la iglesia de Dios. A uno de los 3 siempre está dirigido cualquier pasaje bíblico. Uno de los 3, judíos, gentiles, la iglesia. Y Apocalipsis está dirigido a la iglesia. Entonces, ¿qué le dice Dios a la iglesia? 2:9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Miren lo importante que es eso. Aplicarse las promesas de Dios, Deuteronomio 28. ¿Estas promesas a quién son? ¿Para quién?
Bueno, dice Beto que esas promesas de Deuteronomio 28 son para el hombre. ¿Tú qué dices, Fernando? ¿Para quién son esas promesas de Deuteronomio 28? Allá, para quién son esas promesas, ¿no? Que hemos visto ahí. ¿Para quién? Para Israel. No son para personas gentiles. Tampoco son para la iglesia, que ni existía tampoco en Deuteronomio 28 la iglesia, ¿no? Son promesas para Israel. Esa es la razón. ¿Qué están haciendo los de la teología de la prosperidad? Aplicando a la iglesia promesas que no son para la iglesia. Son promesas ¿para quién? Para los judíos. ¿Y qué dice? Revelación 2:9, ¿qué dice? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, si nosotros decimos Deuteronomio 28 es para nosotros, eso es una blasfemia. Nos estamos aplicando las promesas que son de Israel, las estamos aplicando para la iglesia. ¿Ven el gran error? ¿Y por qué es tan importante el primer principio, contexto, el segundo principio? Dios destina cada parte de la Biblia a tres grupos diferentes, o a judíos, o a gentiles, o a la iglesia. Deuteronomio 28, ¿para quién es? Para los judíos. Y es una blasfemia aplicar como hace la teología de la prosperidad. Hermanito, según Deuteronomio 28, tú tienes que ser próspero. Además, ¿sabes otra cosa? Mira, si te va mal, si todo el tiempo te quedas sin trabajo, si vives en la pobreza, si la plata no te alcanza, si te enfermas, ¿sabes qué? Revisa tu vida espiritual con Dios. Estás mal. Estás mal. Revisa qué pecado oculto tienes, de repente ni cuenta te das de tu pecado. ¿Por qué? Porque si estuvieras bien con Dios, dice la Biblia, Deuteronomio 28, que tú estarías lleno de prosperidad. ¿Se dan cuenta por qué es tan necesario entender esos principios del estudio bíblico, no? Porque la promesa de Deuteronomio 28 no es para nosotros, es para Israel, no para la iglesia. ¿Bien? Bueno, como ya nos hemos pasado varios minutos del tiempo, entonces vamos a continuar este mismo punto, ¿no? El día martes próximo, ¿ya? Cualquier pregunta no se olviden de apuntarla para que podamos contestar, ¿no? Muy bien, vamos a dar gracias a Dios para terminar. Señor, gracias por este momento de clase, por tu palabra, lo que hemos aprendido el día de hoy. Danos discernimiento, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que participan de estas clases. Bendícele, Señor, en su aprendizaje bíblico. Y también te pedimos por aquellos que lo hacen por medio de internet. Así te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Diego, por toda la grabación y la transmisión. Que Dios les bendiga.